El Hotel Emperador se alzaba majestuoso contra el cielo nocturno de Ciudad de México, sus ventanas iluminadas como estrellas terrestres que prometían lujo y exclusividad. En el vestíbulo de mármol italiano, los tacones de diseñador de Isabela resonaban con un ritmo constante mientras caminaba del brazo de Alejandro Torres, el magnate inmobiliario cuya presencia siempre parecía llenar cualquier espacio que ocupara. Alejandro, vestido con un traje hecho a medida que acentuaba su figura atlética a los 45 años, se detuvo un momento para admirar los cambios en la decoración del hotel. Como inversor minoritario del establecimiento, sentía un orgullo particular por cada detalle, desde las lámparas de cristal importadas de Venecia hasta los arreglos florales que se cambiaban 3 veces al día. «Mi amor, ¿no deberíamos apresurarnos? La reservación es a las 8», murmuró Isabela, inclinándose hacia él con la gracilidad estudiada de quien sabe exactamente cómo manipular cada momento. Su vestido negro se adhería a sus curvas como una segunda piel, y el collar de diamantes que Alejandro le había regalado la semana anterior brillaba tentador en su escote. «Tenemos tiempo», respondió él, sonriendo con la confianza de quien nunca ha tenido que esperar por una mesa en su vida. Además, el restaurante no comenzaría sin nosotros. Fue en ese preciso instante, en medio de su momento de suprema confianza, cuando el universo decidió darle un giro a su vida. El sonido de ruedas chirriantes llamó su atención y al girar la cabeza, el tiempo pareció detenerse. Empujando un carrito de limpieza, vestida con el uniforme gris del personal de mantenimiento, estaba Lucía. Lucía, la mujer que había sido su esposa durante 8 años. Lucía, a quien había dejado sin mirar atrás, convencido de que el mundo tenía más que ofrecerle. Lucía, que ahora llevaba el cabello recogido en un moño simple y no en los elaborados peinados que solía lucir en las galas benéficas que organizaba. Pero lo que más lo impactó no fue su presencia en sí, sino el evidente embarazo que su uniforme no lograba disimular. Sus miradas se cruzaron por un instante que pareció extenderse hacia la eternidad. En los ojos de Lucía no había odio, ni siquiera reproche, solo una dignidad serena que lo golpeó con más fuerza que cualquier acusación. Ella continuó con su trabajo, empujando el carrito hacia el pasillo lateral, como si él fuera solo otro huésped más, como si los años que compartieron no hubieran existido. «Alejandro», la voz de Isabela lo trajo de vuelta al presente. «¿Estás bien? Te has puesto pálido». «Sí, solo...» Las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Cómo explicar que acababa de ver a su exesposa, la mujer que una vez había compartido su vida y sus sueños, limpiando los pisos del mismo hotel donde él ahora cenaba en restaurantes de 5 estrellas? El resto de la velada transcurrió como en una nebulosa. Mientras Isabela parloteaba sobre sus planes para redecorar el ático que compartían, la mente de Alejandro vagaba constantemente hacia la imagen de Lucía. ¿Cómo había terminado trabajando allí? ¿De quién era el bebé que esperaba? Las preguntas se arremolinaban en su mente como hojas en una tormenta. Durante la cena, se encontró mirando repetidamente hacia la puerta, esperando verla pasar nuevamente. El sommelier les presentó un vino exclusivo, pero Alejandro apenas registró su sabor. El chef preparó especialmente para ellos su famoso foie gras, pero cada bocado les sabía a cenizas. «Cariño, seguro que estás bien», insistió Isabela, su voz mezclando preocupación con un toque de irritación. «Apenas has tocado tu comida». «Solo estoy cansado», mintió él, aflojando ligeramente la corbata. «Ha sido una semana intensa en la oficina». Pero mientras pronunciaba estas palabras, su mente ya estaba trabajando. Necesitaba saber más, necesitaba entender cómo Lucía había llegado a esta situación y, sobre todo, necesitaba saber sobre ese embarazo. La culpa, una emoción con la que rara vez lidiaba, comenzaba a roer sus entrañas como un ácido implacable.
Al final de la noche, mientras el ballet traía su Mercedes último modelo, Alejandro tomó una decisión. Mañana mismo pondría a su asistente personal a investigar. Necesitaba respuestas y las necesitaba pronto. Lo que no sabía era que esta decisión sería el primer paso en un camino que cambiaría su vida para siempre. Cuando ayudó a Isabela a subir al auto, su perfume caro inundó el espacio cerrado. Pero por primera vez, desde que la conocía, el aroma le pareció asfixiante. En el espejo retrovisor, las luces del Hotel Emperador se fueron desvaneciendo, pero la imagen de Lucía, con su uniforme gris y su vientre prominente, quedó grabada en su mente como una fotografía indeleble. La mañana siguiente amaneció gris sobre Ciudad de México, como si el clima reflejara el estado de ánimo de Alejandro. Sentado en su oficina en el piso 40 de la torre financiera, sus ojos vagaban por el horizonte urbano, mientras su mente seguía atrapada en la imagen de Lucía. «Señor Torres», la voz de Ricardo, su asistente personal desde hacía 5 años, lo sacó de sus pensamientos. «Aquí está el informe que solicitó sobre los nuevos proyectos en Polanco». Alejandro apartó la mirada de la ventana y se giró hacia su escritorio de caoba. «Ricardo, necesito que dejes eso por ahora. Tengo otra tarea más urgente para ti». Hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Necesito que investigues la situación actual de Lucía Mendoza». Ricardo, quien había estado presente durante el divorcio 3 años atrás, mantuvo su expresión profesional, aunque un destello de sorpresa cruzó por sus ojos. «¿Su exesposa, señor?» «Sí, trabaja como personal de limpieza en el Hotel Emperador. Quiero saber todo. ¿Dónde vive? Su situación financiera, su estado familiar actual». La última frase le costó pronunciarla. «¿Hay algún motivo legal para esta investigación, señor?», preguntó Ricardo con cautela. Alejandro tamborileó con los dedos sobre el escritorio. «No, Ricardo, es personal». Se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado. «La vi anoche. Está embarazada». El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas no formuladas. Ricardo había sido testigo del deterioro del matrimonio, de las largas ausencias de Alejandro, de las fiestas donde Isabela había comenzado a aparecer con más frecuencia, siempre en la periferia, siempre observando. «Me ocuparé de inmediato, señor. ¿Hay algo específico que deba priorizar?» «Todo». Alejandro se levantó y caminó hacia el bar de su oficina, sirviéndose un vaso de agua en lugar del whisky que realmente deseaba. «Especialmente quiero saber cómo terminó trabajando en el hotel. Cuando nos divorciamos, le dejé una suma considerable. Lo que no mencionó fue cómo había manipulado los términos del divorcio, utilizando sus conexiones y el mejor bufete de abogados del país para asegurarse de que el acuerdo fuera mayoritariamente a su favor. En ese momento, lo había considerado un triunfo más en su carrera de éxitos ininterrumpidos. El día transcurrió con una lentitud exasperante. Las reuniones se sucedían una tras otra, pero Alejandro apenas prestaba atención. Durante una presentación particularmente importante sobre un nuevo desarrollo inmobiliario, su mente divagaba hacia los años de su matrimonio. Recordaba a Lucía en sus primeros años juntos, cuando era profesora de literatura en una universidad privada. Su pasión por los libros, la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de sus estudiantes. ¿Seguiría enseñando o las circunstancias la habían obligado a abandonar también eso? A media tarde, su teléfono vibró con un mensaje de Isabela. «¿Cenamos esta noche en el nuevo restaurante francés? Tengo noticias emocionantes». Alejandro miró el mensaje sin responder. La idea de otra cena social, otro evento donde tendría que mantener las apariencias, le resultaba agotadora. Además, las noticias emocionantes de Isabela generalmente involucraban gastos exorbitantes o planes para aumentar su presencia en la alta sociedad mexicana. «Señor Torres,
La voz de Ricardo interrumpió sus pensamientos nuevamente. «Tengo la información preliminar que solicitó». Alejandro se enderezó en su silla. «Adelante». La señora Mendoza vive en un apartamento pequeño en la colonia Narvarte. Es un barrio de clase media, bastante alejado de sus antiguos círculos. Ricardo consultó sus notas. Dejó la universidad hace 2 años. Según mis fuentes, hubo algunos problemas con la administración que coinciden con la época de su divorcio. El peso de esas palabras cayó sobre Alejandro como una losa. Recordó vagamente haber hecho algunas llamadas durante el proceso de divorcio, sugiriendo a algunos contactos que quizás sería mejor para todos si Lucía buscaba otros horizontes profesionales. ¿El embarazo?, preguntó, su voz más tensa de lo que pretendía. Está en su 7º mes, según los registros médicos que pude obtener. Asiste a una clínica pública en su vecindario. Ricardo hizo una pausa. No hay registro de un padre en los documentos médicos. Alejandro se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana nuevamente. 7 meses. Las matemáticas eran claras. El bebé había sido concebido mucho después del divorcio. Sin embargo, algo en toda la situación lo perturbaba profundamente. ¿Algo más? Sí, señor. Hace unos meses tuvo que vender el apartamento que le quedó del divorcio. Los registros bancarios muestran que la suma que recibió se agotó rápidamente, principalmente en gastos médicos y deudas pendientes. La culpa que había estado mordisqueando los bordes de su conciencia ahora lo consumía por completo. Él había estado inaugurando hoteles y comprando obras de arte mientras Lucía vendía su hogar y limpiaba habitaciones para sobrevivir. «Ricardo», dijo finalmente, su voz firme a pesar del tumulto interior, «necesito que consiga su horario en el hotel y averigua si hay alguna posibilidad de transferirla a un puesto administrativo, algo más apropiado para su formación». «¿Está seguro de que es prudente intervenir, señor?». La pregunta de Ricardo estaba cargada de significado. «La señorita Isabela podría...». «Solo hazlo», cortó Alejandro. Cuando Ricardo salió de la oficina, Alejandro finalmente respondió el mensaje de Isabela. «Esta noche no puedo. Surgió algo importante en la oficina». Mientras enviaba el mensaje, sabía que estaba comenzando algo que no podría detener fácilmente. Sombras del pasado que había intentado enterrar bajo capas de éxito y dinero estaban emergiendo y esta vez no podría simplemente ignorarlas. El pequeño apartamento en la colonia Narvarte era un mundo diferente al que Lucía había conocido durante su matrimonio con Alejandro. Las paredes, aunque limpias, mostraban señales de humedad en las esquinas, y los muebles eran una mezcla ecléctica de piezas económicas y algunos rescates de su vida anterior. Sin embargo, había algo en el lugar que lo hacía sentir más como un hogar que la mansión donde había vivido con Alejandro. Era suyo, ganado con su propio esfuerzo. «¿Segura que no quieres que me quede esta noche?», preguntó Manuel, apoyado en el marco de la puerta de la cocina. Su rostro moreno mostraba la preocupación sincera que lo caracterizaba. «El doctor dijo que necesitas descansar más». Lucía sonrió mientras se servía un vaso de agua, su otra mano descansando instintivamente sobre su vientre abultado. «Estoy bien, Manuel. Solo fue un día largo». Manuel había sido su salvador en más de un sentido. Como antiguo estudiante suyo en la universidad, ahora convertido en profesor titular, había sido el único que estuvo a su lado cuando todo se derrumbó. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse misteriosamente en la academia, cuando los rumores comenzaron a circular, cuando su nombre quedó manchado por insinuaciones que nunca pudo rastrear hasta su origen, pero que tenían el inconfundible sello de la influencia de Alejandro. «El encuentro con él te afectó», dijo Manuel, no como una pregunta, sino como una afirmación. «Lo vi en tus ojos cuando llegaste ayer». Lucía se sentó en su pequeña mesa de la cocina, sus dedos jugando con el vaso. Ver a Alejandro fue como mirar a través de una ventana hacia otra vida.
Una vida que ahora me parece tan ajena como una película vista hace mucho tiempo. Una vida que él te arrebató, señaló Manuel, su voz conteniendo una nota de indignación que nunca había logrado superar. No, respondió Lucía con suavidad, una vida que elegí dejar atrás, incluso antes de que él decidiera abandonarme. Yo ya sabía que vivía en una jaula dorada, solo que era demasiado cobarde para admitirlo. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de un mensaje en el teléfono de Lucía. Era Carmen, su supervisora en el hotel. ¿Ocurre algo?, preguntó Manuel, notando el ceño fruncido de Lucía. Carmen dice que Recursos Humanos quiere verme mañana antes de mi turno. Lucía sintió un nudo en el estómago. Dice que es sobre una posible transferencia. Manuel se enderezó, alarmado. ¿Crees que él...? Alejandro, sin duda. Lucía dejó el teléfono sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Su manera de hacer las cosas siempre ha sido así, moviendo hilos desde las sombras, decidiendo lo que es mejor para todos sin consultar. Se levantó con dificultad, su embarazo haciendo que cada movimiento requiriera un esfuerzo adicional. Caminó hacia la ventana de su pequeña sala, observando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. En algún lugar allá afuera, Alejandro probablemente estaría en su ático de lujo, pensando que estaba haciendo lo correcto, que estaba ayudando. «No voy a aceptar», dijo finalmente. «Cualquier cosa que haya arreglado, no la quiero». «Lucía». Manuel se acercó, apoyando una mano en su hombro. «Sé que tu orgullo es importante, pero en tu estado...» «No es orgullo, Manuel». Se giró para mirarlo, sus ojos brillando con determinación. «Es dignidad. Es lo único que me queda que es verdaderamente mío. Eso y...» Su mano acarició su vientre protectoramente. El bebé dio una patada, como respondiendo a su toque. Manuel observó el gesto con una mezcla de ternura y preocupación. Como uno de los pocos que conocía toda la verdad sobre el embarazo de Lucía, entendía mejor que nadie el peso de los secretos que ella cargaba. «¿Alguna vez pensaste en decirle?», preguntó suavemente. Lucía negó con la cabeza. «¿Para qué? ¿Para que intente controlar esta situación también? ¿Para que sus abogados aparezcan con documentos y demandas?». Se alejó de la ventana, dirigiéndose a la cocina para preparar un té. «No, Manuel. Este bebé nacerá en un mundo sin la sombra de Alejandro Torres sobre él». Mientras ponía el agua a hervir, Lucía recordó la última vez que había visto a Alejandro antes del encuentro en el hotel. Había sido en la oficina de sus abogados, firmando los papeles del divorcio. Él ni siquiera la había mirado directamente, demasiado ocupado revisando correos en su teléfono. En ese momento, ella había sentido que su corazón se hacía pedazos. Ahora, 3 años después, ese dolor se había transformado en una fortaleza silenciosa. Además, continuó, su voz más suave, él tiene su vida perfecta ahora. Lo vi con Isabela en el hotel, tan elegantes, tan apropiados el uno para el otro. La ironía en su voz era palpable. Manuel se acercó a la cocina, tomando 2 tazas del estante. «Sabes, a veces me pregunto si él realmente es tan feliz como aparenta. Vi las fotos de la última gala benéfica en las revistas. Sus ojos no son los de un hombre satisfecho». «Eso ya no es mi problema», respondió Lucía, aunque una parte de ella, una parte que intentaba mantener silenciada, se preguntaba lo mismo. «Mi única preocupación ahora es construir un futuro para mi bebé. Un futuro basado en la verdad y la honestidad, no en apariencias y manipulaciones». El silbido de la tetera interrumpió la conversación. Mientras Lucía preparaba el té, su mente vagó hacia la reunión del día siguiente. Sabía que tendría que ser fuerte, que tendría que enfrentarse no solo a la generosidad de Alejandro, sino también a sus propios sentimientos encontrados. «¿Quieres que te acompañe mañana?», ofreció Manuel. Lucía negó con la cabeza, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «No, este es un dragón que necesito enfrentar sola».
y tras una pausa, soplando suavemente su té. Aunque podrías pasar por mí después del turno. El doctor dijo que no debo caminar mucho y el metro a esta hora... Por supuesto, respondió Manuel sin dudar. Sabes que siempre puedes contar conmigo. En ese momento, mientras compartían un té en su pequeña cocina, Lucía se dio cuenta de que, a pesar de haber perdido tanto, había ganado algo invaluable. La certeza de saber quién era realmente y la fuerza para mantenerse fiel a sí misma, sin importar el costo. Isabela Montenegro observaba la ciudad desde el ventanal del ático que compartía con Alejandro, una copa de vino tinto en su mano perfectamente manicurada. Su reflejo en el cristal le devolvía la imagen de una mujer hermosa y exitosa, pero sus ojos revelaban una inquietud que ninguna cantidad de maquillaje de diseñador podía ocultar. El encuentro con Lucía en el hotel no había sido una sorpresa para ella. De hecho, había sido precisamente por eso que había insistido en cenar allí esa noche. Después de 3 años de cuidadosa planificación, no iba a permitir que nada amenazara su posición actual. Su teléfono vibró sobre la mesa de mármol. Era un mensaje de su contacto en el Hotel Emperador. Reunión con RH está programada para mañana. La señora Mendoza ha sido notificada. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras respondía. Excelente. Mantente atenta a su respuesta. El sonido del ascensor privado anunciando la llegada de Alejandro la hizo guardar rápidamente el teléfono. Se giró justo cuando las puertas se abrían, su rostro transformándose en una máscara de preocupación amorosa. «Cariño, has llegado temprano», dijo, acercándose para besarlo. «¿Todo bien en la oficina?» Alejandro apenas respondió al beso, dirigiéndose directamente al bar. «Solo un día complicado». Isabela lo observó mientras se servía un whisky, notando los pequeños detalles que otros pasarían por alto. La corbata ligeramente aflojada, el cabello despeinado por pasarse las manos repetidamente, la tensión en sus hombros. Señales que había aprendido a leer durante los años que había esperado en las sombras, primero como la joven ejecutiva en una de sus empresas, luego como la amiga cercana que consolaba sus frustraciones matrimoniales. «¿Quieres hablar sobre ello?», preguntó, manteniendo su voz suave y comprensiva. «No realmente», respondió él, dejándose caer en uno de los sillones de cuero italiano. Isabela se sentó frente a él, cruzando sus largas piernas con estudiada elegancia. «¿Tiene algo que ver con nuestro encuentro de anoche en el hotel?». Alejandro levantó la mirada bruscamente. «¿Qué quieres decir?». «Vi cómo la miraste, Alejandro». Isabela dio un sorbo a su vino. «A Lucía. Vi el impacto que te causó verla en esas condiciones». «No sé de qué hablas. Por favor, no me insultes fingiendo que no te afectó». Su voz se mantuvo controlada, pero con un filo apenas perceptible. «Te conozco demasiado bien». Alejandro se pasó una mano por el rostro. «¿Qué quieres que diga, Isabela? Que me sorprendió verla trabajando como personal de limpieza, que me impactó verla embarazada. Quiero que seas honesto». Isabela se levantó, caminando hacia un elegante escritorio en la esquina de la sala. «Como yo siempre lo he sido contigo». Abrió un cajón y extrajo una carpeta. «¿Sabías que he estado siguiendo los movimientos de Lucía desde el divorcio?» «¿Qué? ¿Por qué harías algo así?» «Para protegerte, por supuesto». Isabela regresó a su asiento, la carpeta en su regazo. «¿Recuerdas aquella época, justo antes del divorcio, cuando empezaste a confiarme tus problemas matrimoniales?» «Isabela, no. Déjame terminar». Abrió la carpeta revelando fotografías y documentos. «Cada vez que te quejabas de que Lucía no entendía tu mundo, de que era demasiado idealista para el ambiente de los negocios, yo escuchaba y actuaba». «¿Qué quieres decir con que actuabas? ¿De verdad creías que todas esas puertas se le cerraron a Lucía por casualidad?» Isabela extrajo un documento específico, que perdió su posición en la universidad por simple coincidencia. Alejandro sintió que el aire se volvía más denso.
¿Qué hiciste? Lo necesario. Isabela le extendió el documento. Verás, mientras tú te ocupabas de los grandes movimientos, yo me encargaba de los detalles. Un rumor aquí, una insinuación allá. Es sorprendente lo fácil que es destruir la reputación de alguien en el mundo académico. ¿Por qué? La simplicidad de su respuesta contrastaba con la complejidad de sus acciones. Porque te amo, y porque sabía que eventualmente te darías cuenta de que ella no era la mujer adecuada para ti. Solo aceleré el proceso. Se levantó nuevamente, esta vez dirigiéndose hacia él con la gracia de un felino. Y ahora que ha reaparecido en nuestras vidas, necesito que entiendas algo. Se inclinó sobre él, su perfume envolviendo sus sentidos. Tengo más documentos, Alejandro. Documentos que podrían ser muy incómodos si llegaran a las manos equivocadas. ¿Me estás amenazando? Te estoy protegiendo. Su sonrisa era dulce, pero sus ojos permanecían fríos, como siempre lo he hecho. Hay contratos, correos electrónicos, transferencias que podrían levantar muchas preguntas si salieran a la luz. Preguntas sobre cómo realmente construiste tu imperio. Alejandro sintió que su mundo comenzaba a tambalearse. Cada decisión que había tomado, cada movimiento que creía haber controlado, todo había sido parte de un elaborado plan. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Lo que siempre he querido, a ti. Isabela se sentó en el brazo de su sillón. Continúa con tu vida como hasta ahora. Déjame manejar la situación con Lucía. Y por supuesto, su mano acarició su mejilla. Olvídate de esa reunión que programaste en Recursos Humanos. Los ojos de Alejandro se abrieron con sorpresa. ¿Cómo sabes sobre eso? Oh, sí, sé sobre eso también. Isabela se levantó, recogiendo la carpeta. Recuerda, amor mío, que en este edificio, en este mundo que has construido, tengo ojos y oídos en todas partes. Mientras regresaba a la ventana, Isabela sonrió para sí misma. El sol se estaba poniendo sobre Ciudad de México, tiñendo el cielo de un rojo sangre que le pareció apropiado. En su mente, los hilos que había tejido durante años se tensaban perfectamente, manteniendo a cada pieza en su lugar. Lo que no sabía era que algunos hilos, especialmente los más antiguos, estaban a punto de comenzar a deshilacharse. La sala de recursos humanos del Hotel Emperador parecía más pequeña de lo habitual esa mañana. Lucía, sentada en una de las sillas frente al escritorio vacío, sentía el peso de las miradas curiosas de las secretarias que pasaban por el pasillo. Su uniforme gris contrastaba con el ambiente corporativo del área administrativa, haciéndola sentir más fuera de lugar de lo que ya estaba. El sonido de pasos acercándose la hizo enderezarse. Sin embargo, cuando la puerta se abrió, no fue la jefa de Recursos Humanos quien entró, sino Alejandro. ¿Qué haces aquí?, preguntó Lucía, su voz tensa. Necesitamos hablar, respondió él, cerrando la puerta tras de sí. Se veía diferente al hombre seguro del hotel. Había una urgencia en sus movimientos, una inquietud en su mirada. No tenemos nada de qué hablar. Si esto es sobre la supuesta transferencia, puedes ahorrártelo. No la quiero. No es sobre eso. Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto que Lucía recordaba de sus momentos de verdadera preocupación. Es sobre Isabela. El nombre cayó entre ellos como una piedra en aguas tranquilas. Lucía sintió un escalofrío involuntario. ¿Qué tiene que ver ella conmigo? Todo. Alejandro se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa. Acabo de descubrir que ella estuvo detrás de lo que te pasó en la universidad. Los rumores, las puertas cerradas. Lucía soltó una risa amarga. ¿Y realmente esperas que crea que no lo sabías? ¿Que el gran Alejandro Torres, el hombre que controla medio México, no tenía idea de lo que sucedía bajo sus narices? No lo sabía, insistió él, su voz quebrándose ligeramente. Al menos no todo. Yo cometí errores, Lucía. Hice llamadas que no debería haber hecho. Moví influencias que no debería haber movido. Pero lo que Isabela hizo va mucho más allá.
completó Lucía, recordando los meses de humillación, las miradas de sus colegas, los susurros en los pasillos. «Tiene documentos», continuó Alejandro, sentándose pesadamente en la silla junto a ella. «Información que podría destruirme». Lucía lo miró directamente. «¿Es eso lo que te preocupa ahora? ¿Tu reputación?» «No». Alejandro se giró para enfrentar su mirada. «Me preocupas tú». Y sus ojos se desviaron hacia su vientre. «No, Alejandro». Lucía se levantó bruscamente. «No te atrevas. Este bebé no es asunto tuyo». «Lucía, por favor, si hay algo que necesito saber». «Lo único que necesitas saber es que estoy bien, que a pesar de todos tus esfuerzos y, aparentemente, los de Isabela, no me destruyeron, que encontré mi camino». El bebé se movió como respondiendo a su agitación. Lucía apoyó una mano protectora sobre su vientre, un gesto que no pasó desapercibido para Alejandro. «¿Quién es el padre?», preguntó suavemente. Lucía lo miró largamente antes de responder. «Alguien que nunca me haría elegir entre mi dignidad y mi felicidad». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Carmen, la supervisora de Lucía, asomó la cabeza. «Lucía, tu turno comienza en 5 minutos». «Gracias, Carmen. Ya voy». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Alejandro, sea lo que sea que Isabela tenga sobre ti, pregúntate si vale la pena seguir viviendo en una jaula dorada. Yo ya respondí esa pregunta por mí misma». Después de que Lucía salió, Alejandro permaneció sentado, sus palabras resonando en su mente. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Isabela. Lo ignoró. En el pasillo, Lucía se apoyó contra la pared, respirando profundamente. El encuentro la había afectado más de lo que quería admitir. Sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido a Manuel. «Vernos después del trabajo. Necesito hablar». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Por supuesto. ¿Todo bien?» «No lo sé», respondió ella honestamente. «Pero creo que es hora de que tomemos algunas decisiones». El resto del día transcurrió en una nebulosa. Lucía realizó sus tareas mecánicamente, su mente dividida entre la conversación con Alejandro y las decisiones que tendría que tomar. Cada vez que pasaba frente a un espejo, su reflejo le devolvía la imagen de una mujer que ya no reconocía del todo. Más fuerte, más determinada, pero también más cansada. En su oficina, Alejandro enfrentaba sus propios demonios. Las palabras de Lucía sobre la jaula dorada habían tocado una fibra sensible. Miró los documentos sobre su escritorio, contratos y acuerdos que representaban millones de pesos, y se preguntó cuántos de ellos habían sido influenciados por Isabela sin que él lo supiera. Al caer la tarde, mientras Lucía terminaba su turno y se preparaba para encontrarse con Manuel, y Alejandro contemplaba el atardecer desde su oficina, ambos se encontraban en una encrucijada. Las verdades que habían salido a la luz esa mañana eran solo la punta del iceberg, y las decisiones que tomarían en las próximas horas cambiarían el curso de sus vidas para siempre. En su lujoso apartamento, Isabela revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel, observando el encuentro entre Alejandro y Lucía con una mezcla de rabia y determinación, sus dedos tamborileando sobre el escritorio, mientras su mente trabajaba en un nuevo plan. No había llegado tan lejos para perderlo todo ahora. Lo que ninguno de ellos sabía era que el destino tenía sus propios planes, y que las mentiras, por más elaboradas que fueran, tienen la costumbre de desmoronarse en el momento menos esperado. El café cerca de la universidad donde Manuel daba clases era un refugio de tranquilidad en medio del caos de la ciudad. Lucía lo observaba mientras él preparaba su té de manzanilla con canela, exactamente como a ella le gustaba. Sus manos, manchadas de tinta por las correcciones de ensayos que hacía durante sus clases, se movían con una familiaridad nacida de meses de rutina compartida. «Entonces», dijo Manuel, sentándose frente a ella,
¿Qué sucedió realmente en esa reunión? Lucía envolvió sus manos alrededor de la taza caliente, encontrando confort en su calor. No fue una reunión de recursos humanos. Era Alejandro. Manuel se tensó visiblemente. ¿Te hizo algo? ¿Te amenazó? No, no. Lucía sonrió suavemente ante su protección instintiva. De hecho, vino a advertirme sobre Isabela, la nueva novia, la arquitecta de mi caída, aparentemente. Lucía le contó sobre la conversación, sobre las revelaciones de Alejandro, sobre las manipulaciones de Isabela. Manuel escuchó en silencio, su rostro oscureciéndose con cada detalle. Deberíamos denunciarla, dijo finalmente, con voz contenida. Con las conexiones correctas en la universidad. Podríamos... No, Lucía negó con la cabeza. No quiero revivir todo eso. Además, su mano se posó instintivamente sobre su vientre. Hay otras cosas que considerar ahora. Manuel cubrió su mano con la suya sobre la mesa. ¿Le dijiste a Alejandro sobre el bebé? Lucía soltó una risa sin humor. Preguntó, por supuesto, pero no pude decírselo. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, de verdades compartidas solo entre ellos dos. Manuel recordaba vívidamente la noche en que Lucía había llegado a su puerta, empapada por la lluvia, 3 meses después del divorcio. Había sido una noche de confesiones, de lágrimas, de decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. Tal vez deberías saberlo, sugirió Manuel suavemente. Tiene derecho. ¿Derecho? Lucía retiró su mano. ¿Qué derecho tiene el hombre que me abandonó, que permitió que destruyeran mi carrera, que ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos cuando firmamos el divorcio? El derecho de un padre, respondió Manuel, su voz apenas un susurro. Lucía cerró los ojos, recordando la noche después de la firma del divorcio, el bar donde había intentado ahogar sus penas. Alejandro apareciendo inesperadamente, igualmente ebrio, un momento de debilidad, de pasión desesperada, de adiós definitivo. Y después, el descubrimiento que cambiaría todo. No puedo, Manuel. Su voz se quebró ligeramente. Si se entera, si Isabela se entera, no puedo arriesgarme a que me lo quiten. Tú has visto lo que son capaces de hacer. Manuel se levantó de su silla y se sentó junto a ella en el pequeño sofá del café, rodeándola con un brazo. Nadie va a quitarte nada. No lo permitiré. ¿Como no permitiste que me quitaran mi trabajo? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Lo siento, no quise... No, tienes razón. Manuel apretó su abrazo. No pude protegerte entonces. Era solo un estudiante de posgrado, sin influencia, sin poder. Pero ahora es diferente. Ahora tengo un puesto titular, contactos, recursos. Lucía se recostó contra él, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. A veces me pregunto qué habría pasado si te hubiera conocido antes. Si hubiera sido más valiente, más fuerte. Eres la persona más fuerte que conozco, interrumpió Manuel. Mírate, trabajando turnos dobles, preparándote para ser madre soltera, manteniendo tu dignidad a pesar de todo. Eso requiere más fuerza que cualquier cosa que yo haya hecho. El bebé se movió, como si quisiera enfatizar sus palabras. Lucía sonrió, guiando la mano de Manuel hacia el lugar donde podía sentirse el movimiento. ¿Ves? Está de acuerdo conmigo, bromeó él. Por un momento, sentados allí en el pequeño café, podrían haber sido cualquier pareja esperando un bebé. La realidad de su situación, sin embargo, se hizo presente cuando el teléfono de Lucía vibró con un mensaje. Era de Carmen. Isabela Montenegro solicita una reunión contigo mañana antes de tu turno. Lucía sintió que el color abandonaba su rostro. Manuel, leyendo el mensaje sobre su hombro, se tensó. No irás sola, declaró. Tengo que hacerlo. Si me muestro intimidada, le estaré dando poder sobre mí. Al menos déjame esperarte cerca por si Isabela resulta ser el monstruo que parece ser. Lucía intentó sonreír, pero el gesto no alcanzó sus ojos. ¿Sabes qué es lo más irónico?
que probablemente ella cree que está protegiendo su futuro con Alejandro, cuando en realidad su mano acarició su vientre. El verdadero heredero de los Torres está aquí mismo, creciendo bajo su nariz. Manuel tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Pase lo que pase mañana, recuerda que no estás sola, que nunca más estarás sola. Mientras la tarde caía sobre la Ciudad de México, Lucía se permitió imaginar, solo por un momento, un futuro diferente. Un futuro donde las mentiras y las manipulaciones no tuvieran cabida, donde su hijo pudiera crecer conociendo toda la verdad sobre su origen. Pero por ahora, ese futuro tendría que esperar. Primero tenía que enfrentar a Isabela y los fantasmas del pasado que amenazaban con destruir la vida que tan cuidadosamente había construido. La oficina privada de Isabela en el Hotel Emperador era un estudio en contrastes. Paredes de cristal que prometían transparencia, pero estaban tratadas para que nadie pudiera ver hacia adentro. Muebles modernos que aparentaban comodidad, pero resultaban fríos al tacto, y una mujer cuya sonrisa de bienvenida no alcanzaba sus ojos calculadores. «Lucía, querida, por favor, siéntate». Isabela señaló una silla frente a su escritorio de vidrio y acero. «¿Te ofrezco algo de beber? ¿Un té quizás? En tu estado debes cuidarte». Lucía permaneció de pie, su uniforme gris como una armadura. «Prefiero mantener esto breve. Mi turno comienza pronto». «Ah, sí, tu turno». Isabela se reclinó en su silla ejecutiva. «Sobre eso quería hablarte. Verás, me preocupa que este trabajo sea demasiado exigente para una mujer en tu condición. Mi condición no es de tu incumbencia. Por el contrario». Isabela se levantó, rodeando el escritorio con movimientos felinos. «Todo lo que afecte a este hotel, y por extensión a Alejandro, es de mi incumbencia». Se detuvo frente a Lucía, estudiándola. «Debo admitir que me impresiona tu resistencia. Después de todo lo que pasó en la universidad, cualquier otra persona se habría quebrado. ¿Vienes a presumir sobre eso?». Lucía mantuvo su voz firme. «¿Sobre cómo destruiste mi carrera?». «No, querida. He venido a ofrecerte una salida». Isabela extrajo un sobre de su escritorio. Una generosa indemnización, suficiente para comenzar una nueva vida en otra ciudad. Lejos de aquí, lejos de Alejandro. Lucía miró el sobre sin tomarlo. «¿Por qué ahora?». «Porque a diferencia de ti, yo sí me preocupo por Alejandro». Isabela dejó caer el sobre el escritorio. Ver a su exesposa embarazada limpiando pisos está afectándolo, distrayéndolo de lo que realmente importa. Y ahora que sabe la extensión de mis... Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Esfuerzos para proteger nuestro futuro. Está cuestionando cosas que no deberían ser cuestionadas. ¿Nuestro futuro? ¿Te refieres a un futuro construido sobre mentiras? Un futuro construido sobre realidades prácticas. Isabela regresó a su silla. Alejandro necesita a alguien que entienda su mundo, que pueda navegar las aguas turbias de los negocios sin ahogarse en moralidades insignificantes. ¿Y tú eres esa persona? ¿La mujer que manipula, que destruye carreras, que chantajea? ¿Te lo dijo él? Isabela rió suavemente. Por supuesto que lo hizo, siempre tan predecible cuando se siente culpable. Se inclinó hacia adelante, sus ojos súbitamente afilados. «Pero hay algo que no te dijo, ¿verdad? Sobre esa noche después del divorcio». Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Oh, querida». La sonrisa de Isabela se volvió depredadora. ¿Realmente creías que no lo sabía? ¿Que no tenía ojos y oídos en todas partes? El bar del Hotel Majestic, la suite 507, las lágrimas, la pasión desesperada. Basta. Y ahora esto. Isabela gesticuló hacia el vientre de Lucía. Un último intento patético de aferrarte a él. Lucía dio un paso adelante, la rabia superando su miedo. «No tienes idea de lo que hablas». «¿No?». Isabela sacó otro sobre, más delgado que el primero. «Tengo las fechas, Lucía. La noche en el Majestic, tu renuncia al control de natalidad 2 meses antes.
¿Realmente crees que no sé que ese bebé es de Alejandro? El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Lo que siempre he querido, que desaparezcas. Isabela empujó ambos sobres hacia ella. El primero contiene suficiente dinero para comenzar una nueva vida. El segundo, bueno, digamos que son documentos que probarían que ese bebé no puede ser de Alejandro. Registros médicos, testimonios. Sería tu palabra contra evidencia sólida. ¿Me estás amenazando? Te estoy ofreciendo una salida digna. Isabela se levantó nuevamente. Toma el dinero, firma los documentos negando cualquier reclamo de paternidad y desaparece. O quédate, intenta luchar y descubre lo que realmente significa perderlo todo. Lucía miró los sobres, luego a Isabela y finalmente hacia su propio vientre. En ese momento, sintió una claridad que no había experimentado en meses. ¿Sabes? Durante mucho tiempo me pregunté qué había visto Alejandro en ti. Lucía enderezó los hombros. Ahora lo entiendo. Eres el reflejo perfecto de en lo que él se estaba convirtiendo. Fría, calculadora, vacía por dentro. Cuidado con lo que dices. No, tú ten cuidado. Lucía dio un paso hacia la puerta. Porque a diferencia de ti, yo no tengo nada que perder. Y una madre protegiendo a su hijo es mucho más peligrosa que una mujer protegiendo su inversión. No te atrevas a amenazarme. Isabela rodeó el escritorio rápidamente. No tienes idea de lo que puedo hacerte. Ya me lo hiciste todo. Lucía abrió la puerta y sobreviví. Así que adelante, haz tu peor esfuerzo. Pero recuerda esto, la verdad siempre sale a la luz. Y cuando lo haga, no habrá documento ni manipulación que pueda salvarte. Salió de la oficina, dejando a Isabela con los sobres sin abrir sobre su escritorio y una expresión de furia contenida en su rostro. En el pasillo, Manuel la esperaba, su rostro tenso de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó acercándose rápidamente. Lucía asintió, tomando su mano. Mejor que nunca, pero necesitamos prepararnos. Esto no ha terminado. ¿Qué quieres hacer? Luchar. Lucía apretó su mano. Por primera vez en mi vida, voy a luchar con todas mis fuerzas. No por mí, no por Alejandro, sino por este bebé. Merece conocer la verdad sobre quién es, sobre su origen. Mientras caminaban hacia la salida del hotel, Lucía sabía que había cruzado un punto sin retorno. La guerra que Isabela había iniciado años atrás estaba a punto de tomar un giro inesperado. Y esta vez, Lucía no estaría sola en la batalla. Alejandro Torres nunca había sido un hombre de dudas. Sus decisiones rápidas y certeras habían construido un imperio inmobiliario que era la envidia de medio México. Sin embargo, mientras observaba la ciudad desde su oficina en el piso 40, las certezas que habían definido su vida comenzaban a desmoronarse. Ricardo entró sin golpear, algo que solo hacía en situaciones de emergencia. «Señor Torres, tenemos un problema». «¿Qué sucede?» «La señorita Montenegro...» Ricardo dudó un momento. «Ha estado realizando transferencias irregulares desde varias de nuestras cuentas corporativas». Alejandro se giró lentamente. «¿Qué tipo de transferencias?» «Pequeñas cantidades al principio, distribuidas en diferentes proyectos, pero en los últimos 3 meses...» Ricardo colocó una tablet sobre el escritorio. «Las cantidades han aumentado significativamente y todas tienen un patrón similar. Pasan por una serie de empresas fantasma antes de terminar en cuentas offshore». Alejandro estudió los números, sintiendo como una fría realidad se asentaba en su estómago. ¿Cuánto? Hasta ahora, cerca de 80 millones de pesos. El silencio que siguió fue interrumpido por el teléfono de Alejandro. Era un mensaje de Isabela. «Necesitamos hablar sobre tu exesposa. Ahora». «Señor», Ricardo lo observaba con preocupación. «¿Qué quiere que hagamos?» Alejandro se levantó, dirigiéndose al ventanal. Abajo, la ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba en las alturas.
Quiero un informe completo de cada transferencia, cada empresa involucrada. Y, Ricardo, que esto quede entre nosotros por ahora. Mientras tanto, en su pequeño apartamento en la colonia Narvarte, Lucía escuchaba atentamente mientras Manuel exponía su plan. Mi colega en la Facultad de Derecho, explicaba él, es especialista en casos de fraude corporativo. Dice que si podemos probar las manipulaciones de Isabela, especialmente lo de la universidad, no es suficiente, interrumpió Lucía, acariciando distraídamente su vientre. Isabela es demasiado cuidadosa. Necesitamos algo más. Tal vez yo pueda ayudar con eso. Una voz conocida lo sobresaltó. En la puerta abierta del apartamento estaba Carmen, la supervisora del hotel. Perdón por presentarme sin avisar, pero esto no podía esperar. Levantó una USB. Creo que esto les interesará. Dosi, mientras Carmen compartía su información en el ático que compartían, Isabela esperaba a Alejandro con una copa de vino en la mano y una estrategia clara en mente. Las amenazas no habían funcionado con Lucía, pero aún tenía cartas por jugar. Lo que no esperaba era la expresión en el rostro de Alejandro cuando finalmente llegó. ¿Dónde está el dinero, Isabela? Ella mantuvo su compostura, aunque su mano se tensó alrededor de la copa. ¿De qué hablas, amor? Los 80 millones, las transferencias, las empresas fantasma. Alejandro se acercó, su voz peligrosamente calma. ¿Creíste que no me daría cuenta? Por supuesto que te darías cuenta eventualmente. Isabela dejó su copa sobre la mesa. Era parte del plan. ¿Plan? Un seguro, cariño. Contra momentos exactamente como este. Se dirigió hacia su escritorio. ¿Realmente crees que dejaría todo al azar? ¿Que no me protegería cuando empezaras a dudar, cuando tu exesposa reapareciera con su pequeño secreto? Alejandro se detuvo. ¿Qué secreto? Isabela sonrió. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Alejandro sonó. Era un mensaje de Ricardo con un video adjunto. Las cámaras de seguridad del hotel mostrando la conversación entre Isabela y Lucía esa mañana. Mientras el video se reproducía, el color abandonó el rostro de Alejandro. Las palabras de ambas mujeres, el embarazo, la noche en el Majestic, todo cobró un nuevo y terrible sentido. «Es mío», susurró. «El bebé es mío. Por favor». Isabela se sirvió más vino. «¿Realmente importa? Con lo que tengo sobre ti, sobre tus negocios, tus conexiones políticas, un bebé es lo menor de tus preocupaciones. ¿Me estás amenazando? Te estoy protegiendo, como siempre lo he hecho». Se acercó a él, intentando acariciar su mejilla, pero Alejandro retrocedió. «Todo lo que he hecho ha sido por nosotros». «No, lo has hecho por ti. Siempre ha sido por ti». Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. «Señor Torres, soy Carmen, del hotel. Tengo información sobre las actividades financieras de la señorita Montenegro que creo debería ver». Isabela, leyendo el mensaje sobre su hombro, sintió que su cuidadosamente construido mundo comenzaba a tambalearse. «No hagas nada estúpido», advirtió. «Un movimiento en falso y todo lo que has construido se derrumbará». Alejandro se dirigió hacia la puerta. «Tal vez sea hora de que algunas cosas se derrumben». Mientras el ascensor bajaba, Alejandro sentía una mezcla de emociones que amenazaba con ahogarlo. Rabia hacia Isabela, culpa hacia Lucía y un miedo visceral ante la idea de un hijo que no sabía que tenía. Pero por primera vez en años también sentía algo más, la libertad de quien ya no tiene nada que perder. En su apartamento, Lucía, Manuel y Carmen continuaban revisando la información. El bebé se movió como presintiendo los cambios que se avecinaban. «¿Estás segura de esto?», preguntó Manuel, sosteniendo su mano. Lucía asintió. «Por primera vez en mi vida estoy completamente segura». La noche caía sobre Ciudad de México y con ella las estructuras de poder que habían sostenido el mundo de Alejandro Torres comenzaban a mostrar sus primeras grietas irreparables.
La sala de juntas del despacho jurídico Márquez y Asociados vibraba con una tensión apenas contenida. Alrededor de la mesa de caoba pulida, un grupo dispar de personas se reunía en lo que prometía ser un encuentro decisivo. Lucía, con Manuel a su lado, ocupaba un extremo de la mesa. Su vestido maternal azul marino reemplazaba el uniforme gris del hotel, devolviéndole algo de la dignidad profesional que una vez tuvo. Frente a ella, Alejandro se sentaba solo, su habitual seguridad empresarial reemplazada por una inquietud visible. La abogada María Márquez, una mujer de 60 años cuya reputación en casos de fraude corporativo era legendaria, dirigía la reunión. A su lado, Carmen organizaba una serie de documentos y dispositivos USB. Antes de comenzar, dijo María, ajustándose las gafas, estamos seguros de que la señorita Montenegro no sospecha de esta reunión. Está en un spa en Polanco, respondió Carmen. Su rutina de los martes, tenemos al menos 3 horas. Alejandro se movió incómodo en su asiento. Podemos proceder. Creo que todos aquí merecemos respuestas. María asintió y activó una presentación en la pantalla de la sala. Lo que verán a continuación es el resultado de meses de investigación encubierta por parte de Carmen, combinado con la documentación financiera proporcionada por el señor Torres y los registros académicos que el profesor Vega logró recuperar. Imágenes y documentos comenzaron a desfilar en la pantalla. Transferencias bancarias, correos electrónicos, grabaciones de cámaras de seguridad, un patrón de manipulación y fraude que se extendía por años. Como pueden ver, continuó María, la señorita Montenegro no solo orquestó la campaña de difamación contra la doctora Mendoza en la universidad, sino que ha estado desviando fondos de las empresas Torres desde hace al menos 5 años. ¿5 años? Alejandro se inclinó hacia adelante. Pero eso significa que comenzó incluso antes de nuestro divorcio. Sí, María señaló una serie de transferencias. Al principio eran cantidades pequeñas, probando el sistema, pero después del divorcio, las sumas aumentaron significativamente. Lucía observaba a Alejandro mientras la información se revelaba. Podía ver cómo cada nueva revelación lo golpeaba, cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba pieza por pieza. Hay más, intervino Carmen, conectando su propio dispositivo. Las cámaras del hotel captaron varias reuniones entre la señorita Montenegro y personas vinculadas a actividades ilegales, incluido este encuentro. La pantalla mostró a Isabela en un rincón discreto del bar del hotel, entregando un sobre a un hombre que Alejandro reconoció inmediatamente. Es el investigador privado que contrató durante el divorcio, murmuró. Exacto, confirmó María. Y aquí está lo interesante. Los documentos que este individuo proporcionó, los que sugirieron conducta inapropiada por parte de la doctora Mendoza en la universidad, fueron fabricados. Manuel tomó la mano de Lucía bajo la mesa, ofreciendo apoyo silencioso mientras los eventos del pasado cobraban un nuevo y doloroso sentido. ¿Por qué? La pregunta de Alejandro resonó en la sala. ¿Por qué hacer todo esto? Control, respondió María simplemente. Las transferencias financieras eran su seguro. Si alguna vez intentaba alejarse de ella, podría amenazar con exponer el fraude, haciéndolo parecer el responsable. Y funcionó, añadió Lucía suavemente. Hasta ahora. Alejandro la miró directamente por primera vez desde que comenzó la reunión. Lucía, yo no. Ella levantó una mano. Ahora no. Primero necesitamos decidir qué haremos con toda esta información. María intervino nuevamente. Legalmente, tenemos suficiente evidencia para presentar cargos por fraude, difamación y extorsión. Sin embargo, miró significativamente hacia el vientre de Lucía. Hay consideraciones personales que complican la situación. Un silencio pesado cayó sobre la sala. El bebé, como sintiendo la tensión, se movió inquieto, haciendo que Lucía se llevara una mano al vientre. Tiene razón,
dijo finalmente Alejandro. Este no es solo un asunto legal. Su voz se quebró ligeramente. Es sobre familia. ¿Familia? La voz de Lucía tenía un filo cortante. ¿Ahora te preocupa la familia? Lucía. Manuel intentó calmarla, pero ella se enderezó en su silla. No, necesito decir esto, se dirigió a Alejandro. Durante años permití que tu mundo me definiera. Me convertí en la esposa perfecta, la anfitriona perfecta. Sacrifiqué mi carrera, mis sueños, todo por encajar en tu vida. Y cuando finalmente decidiste que no era suficiente, cuando me desechaste como si fuera un mueble viejo, perdí todo. O eso creía. Su mano acarició su vientre. Pero este bebé, este pequeño milagro que ocurrió en nuestra última noche juntos, me devolvió algo que había olvidado: mi propia fuerza. Alejandro se levantó rodeando la mesa lentamente. Lucía, sé que no merezco nada de ti, pero ese bebé, nuestro hijo, ¿qué hay de Isabela?, interrumpió Carmen. En este momento debe estar revisando su teléfono, preguntándose por qué no hay actividad en las cámaras de seguridad que monitorea obsesivamente. Como respondiendo a sus palabras, el teléfono de Alejandro comenzó a sonar. En la pantalla, el nombre de Isabela parpadeaba insistentemente. María se ajustó las gafas nuevamente. Señor Torres, necesitamos su decisión ahora. Una vez que pongamos en marcha el proceso legal, no hay vuelta atrás. Alejandro miró el teléfono, luego a Lucía y finalmente a los documentos esparcidos sobre la mesa. En ese momento, todo se redujo a una simple verdad. Había permitido que el poder y la ambición nublaran su juicio durante demasiado tiempo. Háganlo, dijo finalmente. Presenten los cargos. Pero se giró hacia Lucía. ¿Podemos hablar? ¿Solo nosotros dos? Hay tanto que necesito decirte. Lucía intercambió una mirada con Manuel, quien asintió levemente. De acuerdo, pero no hoy. Primero necesitamos asegurarnos de que Isabela no pueda hacer más daño. Mientras María comenzaba a hacer llamadas y Carmen organizaba los documentos para los fiscales, Lucía y Alejandro se miraron a través de la mesa, conscientes de que este no era el final de su historia, sino tal vez el verdadero comienzo. El spa exclusivo en Polanco era un oasis de tranquilidad, pero Isabela Montenegro no podía relajarse. Algo no estaba bien. Las cámaras del hotel, que normalmente podía monitorear desde su tableta, mostraban una señal de error, y Alejandro no respondía a sus mensajes. Señorita Montenegro, la esteticista interrumpió sus pensamientos. Su masaje está programado para... «Cancélalo», espetó Isabela, levantándose abruptamente de la tumbona. «Tengo que irme». Mientras su chofer la llevaba de regreso al hotel, Isabela repasaba mentalmente sus opciones. Tenía planes de contingencia, por supuesto. Siempre los tenía: las cuentas offshore, los documentos comprometedores sobre Alejandro, las conexiones cuidadosamente cultivadas durante años. Su teléfono sonó. Era su contacto en el banco. «¿Qué sucede?», respondió secamente. «Señorita Montenegro, hay actividad inusual en las cuentas. Están congeladas». Isabela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Todas?» «Todas las vinculadas a empresas Torres. Y hay una orden judicial». En ese momento, su chofer tomó un desvío inesperado. «¿Qué haces? Este no es el camino al hotel». «Lo siento, señorita», respondió el hombre, mostrando una placa policial. «Tengo órdenes de llevarla a la fiscalía». Mientras tanto, en el Hospital Ángeles, Lucía se sometía a un chequeo de rutina. Manuel esperaba fuera de la consulta cuando vio llegar a Alejandro. «¿Qué haces aquí?» «Carmen me dijo que tendría revisión hoy». Alejandro se veía diferente, más humano, sin su habitual traje impecable. «¿Cómo está el bebé?» «Está bien, si es lo que preguntas». Manuel lo estudió por un momento. «Ya se llevaron a Isabela. Está en custodia. Los auditores están revisando todo». Alejandro se pasó una mano por el cabello.
Es un desastre. La mitad de mis socios están aterrorizados, la otra mitad furiosos. Años de negocios, contratos. Todo está bajo escrutinio. ¿Te arrepientes de detener a Isabela? No. Alejandro miró hacia la puerta de la consulta. De todo lo demás, cada minuto, la puerta se abrió y Lucía salió, deteniéndose al ver a Alejandro. Su bata del hospital hacía que su embarazo fuera aún más evidente. El doctor dice que todo está perfecto, dijo, dirigiéndose a Manuel pero sin apartar la mirada de Alejandro. Aunque sugiere reposo, el estrés de los últimos días. Lucía, interrumpió Alejandro, dando un paso adelante. ¿Podemos hablar? Por favor. Manuel se tensó, pero Lucía asintió. Está bien, Manuel. Puedes esperarme en la cafetería. Una vez solos, caminaron hasta un pequeño jardín interior del hospital. El sonido de una fuente cercana proporcionaba una extraña sensación de paz. Es un niño, dijo Lucía finalmente. El doctor acaba de confirmarlo. Alejandro se detuvo, la noticia golpeándolo con fuerza. Un hijo. Yo no espero nada de ti, continuó ella. No te estoy pidiendo, pero yo quiero darlo todo. Alejandro se giró para mirarla, no por obligación, no por culpa, sino porque finalmente entiendo lo que perdí, lo que destruí con mi arrogancia, mi ambición. Alejandro, no, déjame terminar. Cuando te conocí eras brillante, apasionada, llena de sueños, y yo intenté moldearte según mis expectativas, convertirte en lo que creía que necesitaba. Y cuando no encajaste en ese molde, permití que Isabela, su voz se quebró, permití que te destruyera. También fue mi culpa, admitió Lucía suavemente. Me perdí a mí misma intentando ser lo que querías. Y ahora llevas a nuestro hijo y eres más fuerte que nunca, más auténtica. Un movimiento del bebé hizo que Lucía se llevara la mano al vientre. Sin pensarlo, tomó la mano de Alejandro y la colocó donde podía sentirse la patada. Está muy activo hoy, murmuró. Como su madre, respondió Alejandro con una pequeña sonrisa. Lucía, sé que no puedo deshacer el pasado, pero si me das la oportunidad, quiero ser parte de su vida, de la forma que tú consideres apropiada. Antes de que Lucía pudiera responder, una enfermera se acercó apresuradamente. Señora Mendoza, hay reporteros en la entrada del hospital. Alguien filtró la información sobre... Gesticuló vagamente hacia ellos. Alejandro se enderezó, su instinto protector activándose. Los mantendré alejados. Déjame ocuparme de esto. No, Lucía lo detuvo. No más manipulaciones, no más control. Enfrentemos esto juntos, con la verdad. Se miraron por un largo momento y algo cambió en el aire entre ellos. No era amor, no todavía, pero quizás era el principio de algo igualmente importante. Respeto mutuo. Mientras tanto, en la fiscalía, Isabela Montenegro miraba con incredulidad cómo su imperio de mentiras se desmoronaba. En una pantalla de televisión en la sala de espera, vio a Alejandro y Lucía saliendo juntos del hospital, enfrentando a los reporteros con dignidad. Y por primera vez en su vida, Isabela Montenegro experimentó algo que había infligido a tantos otros: la sensación de perderlo todo. Los días siguientes al arresto de Isabela Montenegro se convirtieron en un torbellino mediático. Los titulares de los periódicos alternaban entre el escándalo financiero en las empresas Torres y la historia personal detrás de todo: el magnate inmobiliario, su exesposa embarazada y la mujer que había manipulado sus vidas durante años. En su oficina, temporalmente instalada en un piso diferente de la torre financiera, Alejandro se enfrentaba a la tarea titánica de reconstruir la confianza en su imperio empresarial. Los auditores han identificado la mayoría de las transferencias fraudulentas, informaba Ricardo, ahora ascendido a director financiero interino. Pero el daño reputacional, la reputación se puede reconstruir, interrumpió Alejandro, revisando documentos en su computadora.
Lo que me preocupa son las personas afectadas. ¿Qué hay de la lista que pedí? Ricardo asintió, extrayendo otro archivo. Hemos identificado a todos los empleados y colaboradores que fueron perjudicados por las acciones de la señorita Montenegro, incluyendo, por supuesto, al personal académico de la universidad. Alejandro se detuvo en un nombre específico. Doctora Lucía Mendoza, Departamento de Literatura Comparada. Sobre eso, continuó Ricardo, la Junta Directiva de la Universidad está dispuesta a ofrecer una disculpa pública y la restitución de su posición con una cátedra titular. Ve en su apartamento de la colonia Narvarte. Lucía recibía noticias similares de Manuel. Es una oferta seria, explicaba él, sentado en la pequeña sala. Total autonomía académica, libertad para diseñar tu propio programa. No lo sé, respondió Lucía, acomodándose en el sofá. Su embarazo, ahora en el 8º mes, hacía que cada movimiento requiriera más esfuerzo. ¿Realmente quiero volver? Después de todo, es tu decisión, dijo Manuel suavemente. Pero eras una profesora brillante. Tus estudiantes aún preguntan por ti. El sonido del timbre interrumpió su conversación. Era Carmen, con una carpeta bajo el brazo y una expresión seria en el rostro. «Traigo noticias», anunció, sentándose con ellos. «La fiscalía quiere que testifiques contra Isabela. Tienen suficiente evidencia para procesarla por el fraude financiero, pero los cargos por acoso y difamación necesitan tu testimonio». «No tienes que hacerlo», intervino Manuel, protector. Lucía se levantó con dificultad, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía ante ella, tan diferente de cómo la veía desde el ático de Alejandro o las oficinas corporativas. Aquí, a nivel de calle, podía ver la vida real. Familias caminando, vendedores ambulantes, estudiantes con sus mochilas. «Saben, durante años me sentí avergonzada», dijo finalmente, «de haber perdido mi trabajo, mi estatus, de terminar limpiando habitaciones, pero ahora...» Y se giró hacia ellos. «Ahora me doy cuenta de que esa experiencia me hizo más fuerte, más humana». «¿Eso significa que no volverás a la universidad?», preguntó Manuel. «Significa que si vuelvo, será bajo mis términos». Lucía sonrió suavemente. «Y sí, testificaré. No por venganza, sino porque la verdad necesita ser dicha». El sonido de su teléfono interrumpió el momento. Era un mensaje de Alejandro. «¿Podemos vernos? Hay algo que necesito mostrarte». 2 horas después, Lucía se encontraba en un lugar inesperado. El viejo café cerca de la universidad, donde solía reunirse con sus estudiantes. Alejandro ya estaba allí, vestido de manera informal, casi irreconocible sin su habitual aire corporativo. «¿Por qué aquí?», preguntó ella sentándose con cuidado. «Porque aquí es donde te vi por primera vez», respondió él. «Estabas rodeada de estudiantes, tan apasionada explicando que era García Márquez». «Cortázar», corrigió ella automáticamente. «Rayuela, Rayuela», repitió él sonriendo. «Me enamoré de tu pasión antes de enamorarme de ti. Y luego intenté cambiar eso, moldearlo en algo que creía más apropiado para mi mundo». «Alejandro, no. Déjame terminar». Sacó una carpeta de su maletín. «He estado pensando mucho estos días sobre quién era, en quién me convertí y en quién quiero ser para nuestro hijo». Abrió la carpeta, revelando documentos legales. «Es un fideicomiso para el bebé, pero también para ti. Completamente independiente de las empresas Torres, de mi control o el de cualquier otra persona, para que puedas darle la vida que merece, con o sin mi presencia». Lucía estudió los documentos, sintiendo un nudo en la garganta. «No necesito tu dinero, lo sé. No es una obligación ni un intento de control. Es una disculpa y una promesa». Alejandro la miró directamente. «La promesa de que nuestro hijo nunca tendrá que elegir entre el éxito y su autenticidad, como tú tuviste que hacer, como yo dejé de hacerlo». El bebé se movió, como si entendiera la importancia del momento.
Lucía colocó una mano sobre su vientre y esta vez, cuando Alejandro extendió la suya en un gesto silencioso de pregunta, ella asintió. «Está inquieto hoy», murmuró él, sintiendo los movimientos bajo su palma. «Como su padre», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Siempre en movimiento, siempre planificando el siguiente paso. Pero espero que con la sabiduría de su madre», añadió Alejandro. «La sabiduría de saber quién es realmente». Afuera, la ciudad continuaba su ritmo incesante, pero dentro del café, dos personas que una vez se habían perdido en las expectativas y las apariencias comenzaban a encontrar un nuevo camino. No hacia el pasado que habían compartido, sino hacia un futuro que apenas comenzaban a vislumbrar. La sala del juzgado guardaba un silencio tenso mientras Lucía avanzaba hacia el estrado. Su vestido azul marino, elegido cuidadosamente para la ocasión, no podía ocultar su avanzado estado de embarazo. En las bancas, Manuel apretaba inconscientemente los puños, mientras Alejandro mantenía una expresión cuidadosamente neutral. Isabela, sentada junto a sus abogados, lucía impecable como siempre, pero había algo diferente en ella, una grieta en su armadura de perfección, visible solo para aquellos que la conocían bien. «Doctora Mendoza», comenzó el fiscal, «¿podría describir para la corte su relación con la acusada, la señorita Isabela Montenegro?» Lucía ajustó el micrófono, su voz clara y firme. «La conocí cuando aún estaba casada con Alejandro Torres. Al principio era solo una ejecutiva más en sus empresas, pero gradualmente se volvió más presente en nuestras vidas». «¿Cuándo comenzaron los problemas en la universidad?» «Aproximadamente 6 meses antes de mi divorcio». Lucía hizo una pausa, organizando sus recuerdos. «Al principio fueron pequeñas cosas, rumores sobre favoritismo con los estudiantes, sugerencias de que mis evaluaciones no eran objetivas. Luego escaló». «¿De qué manera?» «Documentos comenzaron a aparecer cuestionando mis credenciales académicas, correos electrónicos sacados de contexto, testimonios supuestamente de estudiantes insatisfechos». Mientras Lucía hablaba, un movimiento en la puerta de la sala llamó su atención. Una figura familiar entraba silenciosamente. Era el rector de la universidad. ¿Y estos alegatos eran verdaderos? No. Lucía mantuvo su mirada firme. Como se ha demostrado con la evidencia presentada, fueron fabricados sistemáticamente bajo la dirección de la señorita Montenegro. El abogado defensor de Isabela se levantó. «Objeción, su señoría. La testigo está especulando sobre las acciones de mi cliente». «Denegada», respondió el juez. «La fiscalía ha presentado evidencia documental que respalda esta afirmación». «Continúe, doctora Mendoza». El fiscal retomó su interrogatorio. «¿Cuál fue el impacto de estas acciones en su vida?» Lucía sintió al bebé moverse, como dándole fuerza. «Perdí mi trabajo, mi reputación profesional, mi seguridad económica. Me vi forzada a tomar trabajos muy por debajo de mi calificación profesional para sobrevivir. ¿Como empleada de limpieza en el Hotel Emperador? Sí». Lucía levantó la barbilla. «Un trabajo honrado del que no me avergüenzo, pero que estaba muy lejos de mi vocación como educadora». En ese momento, Isabela se inclinó hacia su abogado, susurrando algo urgentemente. El letrado pareció sorprendido, pero asintió. «Su señoría», se levantó el abogado. «Mi cliente desea hacer una declaración». Un murmullo recorrió la sala. El juez, después de consultar con ambas partes, accedió. Isabela se levantó, su postura perfecta como siempre, pero había algo diferente en sus ojos. «Todo lo que la doctora Mendoza ha dicho es verdad», comenzó, su voz controlada pero tensa. «Orquesté su caída profesional, manipulé eventos, destruí pruebas, pero hay más». Sacó un sobre de su maletín. «Estos documentos detallan otras operaciones similares que realicé a lo largo de los años. Personas cuyas carreras destruí, negocios que saboteé, todo para mantener mi posición de poder».
El fiscal se acercó rápidamente para examinar los documentos. Alejandro, desde su asiento, se inclinó hacia adelante, reconociendo nombres en la lista que Isabela comenzó a recitar. «¿Por qué hace esto ahora?», preguntó el juez. Isabela miró directamente a Lucía. «Porque por primera vez en mi vida me enfrento a alguien que no pude quebrar. Alguien que, a pesar de perderlo todo, encontró la fuerza para reconstruirse. Y quizás», hizo una pausa, «quizás sea tiempo de que yo encuentre esa misma fuerza». La confesión de Isabela desató un caos controlado en la sala, mientras los abogados conferenciaban con el juez. Lucía sintió una contracción repentina que la hizo doblarse ligeramente. Manuel, notando su gesto de dolor, se acercó rápidamente al estrado. «¿Estás bien? Solo necesito aire», murmuró ella. El juez, notando la situación, llamó a un receso. Mientras Manuel y Alejandro ayudaban a Lucía a salir de la sala, el rector de la universidad se acercó a ellos. «Doctora Mendoza», dijo, su voz cargada de sincera preocupación. «Cuando esté lista, me gustaría discutir su regreso a la facultad, en sus propios términos, por supuesto». Lucía asintió, pero otra contracción la interrumpió antes de que pudiera responder. «Hospital», decidió Manuel, tomando el control de la situación. Ahora, mientras salían del juzgado, Lucía miró hacia atrás una última vez. Isabela, rodeada de oficiales y abogados, la observaba con una expresión indescifrable. Por un momento, sus miradas se cruzaron y algo pasó entre ellas. No perdón, quizás, pero sí comprensión. El bebé, como sintiendo el momento histórico, eligió ese preciso instante para anunciar que estaba listo para hacer su entrada al mundo. El Hospital Ángeles vibraba con una energía particular esa tarde. En la sala de partos, Lucía respiraba profundamente, enfrentando cada contracción con la misma determinación que había mostrado durante los últimos meses. A su lado, Manuel sostenía su mano izquierda mientras que, sorprendentemente, Alejandro sostenía la derecha. «Respira, amor, respira», murmuraba Manuel, limpiando el sudor de su frente. «No me digas que respire», gruñó Lucía entre dientes, apretando ambas manos con fuerza durante otra contracción. Alejandro, por su parte, mantenía un silencio respetuoso, su rostro una mezcla de preocupación y asombro. Era la primera vez que presenciaba un nacimiento, y la intensidad del momento lo había despojado de todas sus defensas habituales. «Ya casi estamos listos», anunció el doctor. «En la próxima contracción necesito que pujes con todas tus fuerzas». Lucía asintió, el sudor perlando su frente. Sus ojos se encontraron con los de Manuel, luego con los de Alejandro, y en ese momento las complicaciones de su relación parecieron desvanecerse. Los tres estaban unidos por algo más grande que sus diferencias. «Ahora», indicó el doctor. El grito de Lucía se mezcló con el primer llanto del bebé, un sonido que pareció detener el tiempo. «Es un niño hermoso y saludable», anunció el doctor, colocando al pequeño sobre el pecho de Lucía. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía mientras contemplaba a su hijo por primera vez. El bebé, con una mata de pelo negro y los rasgos inconfundibles de los Torres, se calmó instantáneamente al sentir el calor de su madre. «Hola, pequeño Diego», susurró ella, usando el nombre que había elegido meses atrás en honor a su padre. Alejandro se inclinó para ver mejor a su hijo, su habitual compostura completamente olvidada. Es perfecto». Manuel dio un paso atrás, dándoles espacio, pero Lucía lo detuvo. «Quédate, eres parte de esto también». Las enfermeras trabajaban eficientemente alrededor de ellos, realizando los procedimientos necesarios, pero el pequeño grupo parecía existir en su propia burbuja de tiempo. «¿Quieres cargarlo?», preguntó Lucía a Alejandro después de un momento. Con manos temblorosas, Alejandro tomó a su hijo por primera vez. La experiencia pareció transformarlo. Todas las capas de empresario exitoso,
de hombre poderoso, se derritieron ante la simple realidad de sostener a su primogénito. «Hola, Diego», murmuró, su voz quebrándose ligeramente. «Soy tu papá y prometo ser mejor de lo que he sido». Manuel observaba la escena con una mezcla de emociones: amor por Lucía y el bebé, un toque de melancolía, pero también una extraña sensación de paz. Su papel en esta historia estaba claro: sería el apoyo incondicional, el amigo fiel, el tío honorario que Diego siempre necesitaría. En el pasillo, Carmen esperaba con un ramo de flores, mientras Ricardo manejaba discretamente las inevitables llamadas de la prensa. La noticia del nacimiento del heredero Torres, especialmente después de los eventos en el juzgado, había despertado un intenso interés mediático. Horas más tarde, cuando la noche había caído sobre la ciudad y la calma había regresado a la habitación del hospital, Lucía observaba a Diego dormir en su pequeña cuna. Alejandro había salido para hacer algunas llamadas necesarias y Manuel había ido a buscar algo de comer. Es asombroso cómo alguien tan pequeño puede cambiar tanto las cosas, dijo Carmen, quien había entrado silenciosamente con un té para Lucía. Todo ha cambiado, asintió Lucía, y al mismo tiempo nada ha cambiado. Aún tengo que decidir sobre la universidad, sobre mi futuro, pero ahora tienes más claridad sobre quién eres, señaló Carmen. Y eso hace toda la diferencia. Un suave golpe en la puerta interrumpió su conversación. Era María Márquez, la abogada, con una expresión seria en su rostro. «Perdón por la intrusión», dijo en voz baja, consciente del bebé dormido. «Pero pensé que deberían saber. Isabela ha llegado a un acuerdo con la fiscalía. Se declarará culpable de todos los cargos a cambio de una reducción en la sentencia». Lucía asintió lentamente. «¿Sabes? Es extraño, pero ya no siento rabia hacia ella. Solo lástima. Toda su vida dedicada a manipular y destruir, y al final, ¿qué logró? A veces», reflexionó Carmen, «las personas más controladoras son las que menos control tienen sobre sí mismas». Diego se movió en su sueño, haciendo esos pequeños sonidos que ya habían cautivado a todos. Lucía se acercó a la cuna, acariciando suavemente su mejilla. «Lo único que importa ahora es que él crezca en un ambiente de verdad y amor», dijo, «sin pretensiones, sin mentiras». Alejandro regresó en ese momento, y algo en la escena doméstica pareció conmoverlo profundamente. Se acercó a la cuna, observando a su hijo con una expresión de asombro renovado. «Te prometo», susurró, aunque no quedaba claro si hablaba con Diego, con Lucía o consigo mismo, «que construiremos algo nuevo, algo real». Y mientras la noche avanzaba sobre Ciudad de México, en esa habitación de hospital, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. No era una historia de amor convencional, ni un cuento de hadas con final perfecto, sino algo más valioso. Una historia de redención, de segundas oportunidades y de la fuerza que nace de ser auténticamente uno mismo. 6 meses después del nacimiento de Diego, el campus de la Universidad Nacional bullía con la energía del inicio del semestre. En un aula del edificio de Humanidades, Lucía ajustaba el proyector mientras sus estudiantes tomaban asiento. Su regreso a la academia había sido en sus propios términos, una cátedra especial sobre literatura y sociedad, con total libertad académica. Como pueden ver en el programa, comenzó, su voz clara y segura, este curso no solo tratará sobre los grandes autores latinoamericanos, sino sobre cómo sus obras reflejan las transformaciones sociales y personales. Desde el fondo del aula, Manuel sonrió discretamente antes de dirigirse a su propia clase. Su relación había evolucionado hacia una amistad profunda, fortalecida por los eventos de los últimos meses y su amor compartido por Diego. Al terminar la clase, Lucía revisó su teléfono. Había un mensaje de Alejandro. ¿Podemos vernos en el café de siempre? Tengo noticias sobre la fundación. El café, cerca del campus, se había convertido en su punto de encuentro neutral. Cuando Lucía llegó,
Alejandro ya la esperaba, con Diego dormido en su cochecito al lado de la mesa. «¿Cómo se portó hoy?», preguntó ella besando la frente de su hijo. «Como un campeón», respondió Alejandro, su rostro suavizándose al mirar al bebé. «La niñera dice que ya está intentando sentarse solo». Alejandro sacó una tablet, mostrándole algunos documentos. El consejo aprobó todos los programas propuestos: becas completas para estudiantes de bajos recursos, fondos para investigación académica y hizo una pausa significativa: un programa especial para apoyar a profesores que enfrentan discriminación o acoso laboral. La Fundación Torres para la Educación había nacido de las cenizas del escándalo, un intento de Alejandro por transformar el daño causado en algo positivo. Lucía formaba parte del consejo asesor, aportando su experiencia y perspectiva. ¿Has sabido algo de Isabela?, preguntó Lucía después de un momento. «Está cumpliendo su sentencia», respondió Alejandro. «Pero más importante, todos los fondos desviados han sido recuperados y redirigidos a la fundación». Diego se despertó en ese momento, sus pequeños ojos, idénticos a los de su padre, mirando alrededor con curiosidad. Lucía lo tomó en brazos y el bebé inmediatamente agarró un mechón de su cabello con su pequeña mano. «A veces me pregunto», dijo ella suavemente, «si todo lo que pasamos era necesario para llegar aquí, para convertirnos en quienes debíamos ser». Alejandro la observó con su hijo, una imagen que una vez había parecido imposible. «¿Sabes? Cuando estábamos casados, creía saberlo todo, sobre los negocios, sobre la vida, sobre el amor, pero ahora», hizo un gesto hacia Diego, «ahora entiendo que la verdadera fuerza está en la vulnerabilidad, en ser auténtico». Hablando de autenticidad, Lucía sonrió. «Manuel mencionó que has estado visitando su clase de literatura. ¿Es diferente?». Alejandro se encogió de hombros, un gesto sorprendentemente casual para él. «Quiero entender el mundo que amas, el mundo en el que Diego crecerá, no para controlarlo, sino para apreciarlo». Un grupo de estudiantes pasó junto a su mesa, saludando respetuosamente a la profesora Mendoza. La notoriedad del caso había generado cierta atención inicial, pero con el tiempo la vida académica había vuelto a su cauce normal. «¿Vendrás a la presentación del libro?», preguntó Lucía. «No me lo perdería», respondió Alejandro, «aunque no entiendo completamente por qué elegiste publicar tu experiencia». «Porque las historias importan», dijo ella, meciendo suavemente a Diego. «Porque alguien más podría estar pasando por algo similar y necesita saber que hay esperanza, que se puede reconstruir la vida desde las cenizas». El sol de la tarde entraba por las ventanas del café, bañando la escena en una luz dorada. En una mesa cercana, Manuel corregía ensayos, lanzando ocasionales miradas cariñosas hacia Diego. En la puerta, Carmen, quien había dejado el hotel para unirse a la fundación, entraba con más documentos para revisar. «¿Sabes qué es lo más extraño?», reflexionó Alejandro. «Que perdiendo el control, el poder, la imagen perfecta, encontré algo más valioso». «¿Y qué es eso?». «Paz», respondió simplemente. «La paz de ser quien realmente soy, de no tener que manipular cada situación, cada relación». Diego balbuceó algo, como queriendo participar en la conversación, causando sonrisas en ambos. «Tiene tu determinación», observó Alejandro. «Y tu carisma», añadió Lucía. «Dios nos ayude». La tarde avanzaba y, con ella, la vida continuaba su curso. No era el final feliz de un cuento de hadas tradicional. Lucía y Alejandro no habían vuelto a ser pareja, pero habían encontrado algo quizás más valioso: un entendimiento mutuo, un respeto renovado y la capacidad de criar a su hijo en un ambiente de honestidad y apoyo. Manuel seguía siendo una presencia constante y valiosa en sus vidas, su amor por Lucía transformado en una amistad que enriquecía a todos. La fundación crecía, tocando vidas y creando oportunidades.
Y en medio de todo, Diego florecía, rodeado de personas que habían aprendido, a través del dolor y la adversidad, el verdadero significado de la autenticidad y el amor incondicional. La vida no era perfecta, pero era real. Y en esa realidad, con todas sus complejidades y matices, habían encontrado su verdadero hogar.